Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de mecánica bajo cero. En esta ocasión tengo un motor de arranque, un start motor o una marcha, como también lo conocemos. Este componente se encarga de hacer girar el motor, el cigüeñal. Es uno de los componentes más importantes. Tengo este componente aquí desmontado. Es de un Chevrolet Malibu 2018 con aproximadamente 110.000, 120.000 kilómetros, con un problema de que el propietario reporta que al momento de presionar el botón de switch pues no gira, solamente se escucha un clic, un clac. El propietario pensaba que había algún problema con la batería. Yo hice un diagnóstico muy rápido, ya que el propietario pues necesitaba ya el auto urgentemente, ¿no? Entonces hice unas pruebas muy básicas, voltaje de la batería se encontraba en buen estado, el conector que llega aquí a estos pines, le hice unas pruebas, llegaba la señal de corriente. Entonces de ahí aislé esa parte del problema y me enfoqué aquí a este componente. Muy rápido tuve que hacer uso de un pequeño martillo y apliqué los golpes técnicos al housing, a la carcasa del motor de arranque, golpeando un poco, y después presioné el botón de switch y el motor giró. Entonces en ese momento me di cuenta que había un problema internamente con el motor de arranque. Entonces tuve que desarmar en ese momento el motor de arranque. Este componente ya lo revisé yo previamente. Lo único que hice fue desarmar. Identifiqué que en la parte de adentro, aquí en esta parte, internamente lleva unos campos, unos imanes que se desprendieron. Se rompieron los imanes y se desprendió el material. Entonces ese material lo que hizo fue como trabar el rotor interno y pues ya no dejó que girara en ese momento. Entonces lo único que hice fue desarmar, sacar evidencia del imán para reportarle al propietario cuál había sido el problema. Como necesitaba una solución muy rápida, el propietario decidió comprar el motor de arranque original con un número de parte de General Motors para reemplazar este componente, ¿no? Ya no me di a la tarea de recondicionarlo, porque el diagnóstico tenía que ser rápido y la reparación tenía que ser pues rápido, ¿no? Es un auto que se usa de uso diario y pues no quería el propietario tener el auto parado bastante tiempo. Tengo el número de parte aquí, es el número de parte 18 31 17 860. Este número de parte se los voy a colocar en la parte de la descripción del video. Es un componente original General Motors. Quiero hacer unas pruebas. Realmente volví a armar, o sea, este componente ya lo desarmé. Tengo evidencia, las fotos de cómo encontré los pedazos de imán sueltos. Lo tengo en una imagen, en una fotografía. Entonces se las voy a mostrar, pero antes quiero hacer unas pruebas. No sé realmente si a lo mejor lo armé en ese momento rápido, lo armé mal, pero hay una condición muy parecida, que es que no gira, ¿no? Entonces quiero
hacer unas pruebas, probando primero los pines. Tenemos un pin A y un pin B. Ambos reciben la corriente para poder cerrar el circuito, impulsar esta parte que se llama Bendix. Es un componente que sale para engranar otro engrane que lleva aquí el volante motriz, que se encarga de girar todo lo que es el cigüeñal del motor. Entonces hay una sincronización al mismo tiempo que sale este Bendix, gira el rotor. Entonces sale, agarra el engranaje y gira. Eso es una sincronización que al menos todos los motores de arranque cumplen esa función para poder arrancar el motor de cualquier vehículo. Entonces vamos a proceder a hacer una prueba de banco energizando. Vamos a ocupar nuevamente esta fuente de poder que tengo, que es el jumper. Tengo aquí a la mano lo que es multímetro, tengo una lámpara de pruebas y tengo aquí un interruptor que vamos a ocupar para energizar el motor de arranque. De este lado tenemos este tornillo, este borne. Aquí vamos a conectar el positivo de la fuente de poder. Aquí a la carcasa vamos a poner las pinzas del negativo del jumper, de la fuente que tenemos de energía. Vamos a hacer una prueba a cada pin, tanto el A como el B, para ver qué es lo que hace. Y también quiero probar aquí este tornillo, que es aquí donde este sistema solenoide cierra el circuito para enviar la corriente a esta conexión. Cada vez que hacemos un intento de arranque, o presionamos o giramos la llave de switch para arrancar, aquí es donde se sincroniza la energía de aquí, que es la corriente principal. Este es el que controla el paso para que ambos sistemas del Bendix y del rotor giren al mismo tiempo y estén sincronizados para cumplir su trabajo, que es girar el cigüeñal del motor. Para hacer la prueba tengo este multímetro. Lo voy a colocar en esta posición del multímetro. Quiero medir entre los dos pines. Aquí entre el pin A y el B quiero ver qué lectura tenemos. Tengo una lectura de 1.3 ohms. Esto quiere decir que el embobinado del solenoide pues no está abierto. Si tuviéramos una medición de lo más cercano a 0.3, pues quiere decir que hay un problema. Pero este embobinado del solenoide nos indica 1.3. Voy a girar el multímetro para que se aprecie ahí del motor de arranque, y ahí nos indica 1.3, 1.4. Bien, vamos a hacer las pruebas. Voy a hacer las conexiones de esta forma. Voy a colocar negativo al housing, a la carcasa. Ahora aquí voy a colocar el positivo a esta punta sin tocar el otro borde. Voy a ocupar el interruptor switch para probar cada uno de los pines. Tengo el interruptor. Voy a hacer un puente controlado por el interruptor. Primero al pin A, tengo ubicado aquí este pin, el primero, de este lado, de izquierda a derecha. Voy a colocar aquí el caimán, y de aquí el otro caimán lo voy a colocar al positivo para hacer la activación del solenoide. Voy a energizar la fuente de poder. Vamos a verificar que la corriente llegue sin problemas a todos los puntos con el multímetro. Vamos a cambiar de resistencia a voltaje. De esta forma voy a colocar las puntas del multímetro, una hacia el borne negativo, de esta forma, el housing. Espero que se alcance a ver en cámara. Tengo la punta negra al negativo y la roja la voy a acercar aquí al positivo. Para medir el voltaje, quiero mostrarles, al colocar esta punta tenemos una lectura de 13.15 volts. Bien, una vez que verificamos la corriente
que vamos a hacer es, ya que tenemos todo energizado con ese interruptor, vamos a probar el pin A de esta forma. Son segundos, se escucha que el Bendix se activa. Ese ruido nos indica que el Bendix está activándose. Voy a girar el motor de arranque para que se aprecie cómo hace el trabajo la activación del Bendix. Bien, voy a ocupar un poco de luz para iluminar de mejor forma el Bendix. Espero pues lo puedan apreciar. Sale y entra. Bien, ahí nos indica que ese embobinado está bien, está en buenas condiciones. Vamos a hacer una prueba ahora al pin B, que es del otro lado. Voy a cerrar para no hacer un cortocircuito. Ahora lo voy a pasar, espero se alcance a ver, el pin B, que es el que está a un lado, de izquierda a derecha es el segundo pin. Lo que esperamos ver es que tiene que girar el motor al cerrar el circuito con el interruptor. Entonces vamos a hacer la prueba. Tenemos el jumper y no hace absolutamente nada, solo hace el clac. Este motor de arranque estaba instalado en el auto, es muy parecido a la condición. En teoría, aquí al cerrar el circuito de esta forma, energizando los dos al mismo tiempo, debería de girar y salir el Bendix cuando hacemos un puente entre los dos pines. Voy a mantener activado el switch en on para que todo el tiempo tenga corriente, y con el uso de este desarmador voy a unir el pin A y el pin B para hacer un puente entre ellos, y el voltaje, el positivo, lo voy a acercar al desarmador. En teoría debería de girar y activarse el Bendix. No gira, en este caso no gira el rotor, solamente la activación del Bendix, que es el que está funcionando. Entonces ahora también otra prueba muy rápida que podemos hacer es la corriente directa a este borne, al borne que tenemos aquí, este cable trenzado que se alcanza a ver. Podemos hacer una prueba aplicando corriente directa. Vamos a quitar el switch y vamos a aplicar corriente directa positivo a este borde del motor de arranque, este que está aquí. Voy a señalarlo con el desarmador a este borde. Le voy a aplicar la corriente directa. Vean, no hace nada, como si algo estuviera bloqueando el rotor. Quiero descubrir el porqué. El sistema quiere trabajar, pero hay algo adentro que no permite que el rotor gire. Puede ser escobillas, puede ser carbones desgastados, la armadura del rotor podría estar en corto con el housing. Entonces todo eso es lo que queremos aislar para verificar y volver a armar, y verificar que eso haya sido el problema, y esperando que este motor pues gire y cumpla esa función de trabajo. Pues bueno, vamos a proceder a desarmarlo. ¿Cómo vamos a iniciar? Lo que vamos a hacer, tenemos dos tornillos largos, uno de este lado, otro de este lado. Son medida lado 10 milímetros el socket. De este lado tenemos dos puntas de cruz. Con un destornillador de cruz vamos a desarmar esto que es el solenoide. Vamos a desarmar esta tuerca, que es el cable trenzado que va directo aquí al portacarbones, a las
para poder desarmar piezas. Tenemos otros dos pequeños que son los que fijan portacarbones, todo donde van ensamblados los carbones, son los que están fijándolo con dos puntas de cruz, dos tornillos de cruz. Bien, vamos a hacerlo. Tengo ya aquí el dado 10, tengo el dado 12 milímetros para este, tengo el dado 10 para estos tornillos, tengo el punta Phillips de cruz lista para este y para esta parte posterior del solenoide, que son los puntos de fijación de este solenoide. Ahora lo que quiero hacerles un tip de recomendación. Yo me gusta hacer marcas. Tengo aquí una marca de color negro que coincide con el housing y con el solenoide, para que no lo cambie de posición. Siempre tiene que estar en una sola posición para que no quede este de este lado y este de este lado. Entonces trato de hacer marcas para volver a armar y no perder el sentido de las piezas. Pues bien, vamos a proceder a desarmar. Tengo un impacto eléctrico, me ayuda mucho a hacer un poco más rápido. Tengo un adaptador de 3/8 para los dados 10 y 12. En este caso lo que quiero es desarmar primero es el del cable trenzado. De esta forma lo retiramos. Una vez más estoy ocupando esta herramienta muy práctica, es un imán para que no se pierdan pues partes metálicas, y así de esa forma pues prevenimos que no se nos extravíen las piezas. Desconectamos el cable trenzado. Vamos a retirar estos dos tornillos 10 usando el socket 10 de esta forma. Tenemos el primero y tenemos el segundo. Lo que voy a hacer es retirar ambos tornillos. Ahora lo que quiero hacer es quitar estos dos Phillips para liberar el portacarbones, el destornillador de punta de cruz, para aflojar de esta forma. Este es el primero y este es el segundo. Voy a colocar una marca también entre donde está cubierta y esta tapa para no perder el sentido. Línea negra para no perder el sentido. Ahora aquí lo que quiero hacer es retirar esta tapa, esta housing. Voy a ver si sale. Listo. Tenemos la primera cubierta desensamblada. Esta es la tapa del portacarbones, la parte trasera. Pueden ver, aquí está el portacarbones. Aquí quiero mostrarles un proceso. Podemos ocupar un dado, buscando un dado de este diámetro podemos mover el portacarbones. Esto es para mantener presionados los carbones, para cuando se vuelva a armar sea más fácil colocarlos sobre el estator, que es el rotor, el eje donde se genera la excitación para generar el campo magnético, donde llega toda la corriente que se distribuye en cada uno de las puntitas de cobre que tenemos aquí. Esa corriente se distribuye a través de los carbones. Entonces hay una excitación para
blanquear los carbones de esta forma, colocándolo por la parte posterior del estator. Vamos a mover todo el conjunto de carbones hacia afuera. Y ahora sí, tenemos el portacarbones librado. Los carbones se encuentran en buen estado, hacen buena presión sobre al menos el dado, el socket. Los carbones van presionados sobre este estator. Cada pieza de bronce corresponde a una línea del embobinado que lleva la armadura, el eje, que es donde se genera. Esto es el giro. Se escucha un poco que hay un roce ahí medio extraño. Voy a ocupar una luz de esta forma. Todo lo que está alrededor de la armadura son los imanes. Ahí es donde yo encontré los imanes, los pedazos de imanes pues rotos. Entonces quiero desarmar, quiero retirar esta parte. El siguiente paso que vamos a hacer es retirar los imanes, el cuerpo de los imanes. No puedo sacar el estator hasta que no libere aquí un mecanismo, hay un émbolo y un mecanismo que impulsa el Bendix por la parte de adentro. Ese émbolo se los voy a mostrar. Vamos a retirar estos dos tornillos. Afortunadamente no encuentro demasiado óxido en tornillería. Ya he visto tornillería que se encuentra muy oxidada y es difícil encontrar que tengan la forma. Hay veces que se tiene que hacer la forma para poder extraer tornillos oxidados. En este caso, pues miren que estamos liberando el componente que hace funcionar el Bendix. Y aquí tenemos el solenoide. Este solenoide, a través de un campo magnético que se genera, se mueve de esta forma hacia adentro, se genera una fuerza y se libera. Este es el trabajo de este componente solenoide. ¿Qué es lo que tenemos? Un émbolo, tenemos un resorte que ayuda a que trabaje el sistema. Este es para que regrese a la posición, pero lo que hace es una contracción hacia adentro para mover este émbolo de plástico que se encuentra en esta parte. No sé si se alcanza a apreciar. Esa pieza que se mueve es de plástico y es el que hace que se mueva. El Bendix entra y sale. Este émbolo va sincronizado, va posicionado en esa pieza plástica. Este émbolo va aquí adentro y hace que entre y salga el Bendix. Ahora sí, ya que tenemos solenoide, aquí se alcanza a apreciar los pines. Aquí tenemos el pin A y el pin B. Aquí llega la corriente, aquí sale la corriente para energizar el rotor y que gire. Entonces estos dos son los que se encargan de hacer esa función. Se le puede dar mantenimiento, se puede limpiar la parte de adentro con mucho cuidado, y este resorte pues también se puede hacer un tipo de mantenimiento para volver a ensamblar. Si tuviéramos un problema aquí de líneas abiertas, el problema sería este, pero ni siquiera lo que haría sería impulsar el Bendix. En este caso lo hace, y al parecer sí pasa la corriente. Entonces quiero descartar este componente. Para mí se encuentra funcional, y considero que el problema está aquí adentro, aquí en esta parte, todo lo que es como el movimiento mecánico que hace el motor eléctrico. Aquí hay que tener mucho cuidado. Tienen hules, que son los aislantes, son gomas
que ayudan a aislar para que no haga contacto, se haga un cortocircuito entre la corriente que viaja aquí y la tierra física que lleva del motor. Vamos a retirar el motor, el rotor. Aquí nuevamente tenemos otro aislante. Este es un hule que también va en una posición. Este es un sistema de engranajes planetarios que se encargan de generar el torque de esta flecha de salida que tenemos aquí. Estaba ensamblada aquí adentro. Este engrane coincide con los engranes de aquí, que son los planetarios, y se genera más fuerza para que puedan girar la cremallera del cigüeñal, y giran en este sentido. Cuando sale el Bendix y el rotor o la flecha pasa el movimiento para que gire completamente el eje. Aquí con mi dedo lo puedo mover. Vamos también a darle mantenimiento a este servicio. Tiene unos bujes en la parte de aquí. Se puede limpiar, puede volver a engrasar, se puede aplicar grasa también de este lado para que el movimiento sea más suave. Y quiero tener acceso a esto. Aquí, este es la armadura, este es el estator. Voy a hacer uso de la luz. Pueden ver si está un poquito rayado. Vamos a ver si le damos mantenimiento, pero vamos a hacer una prueba aquí. Esta armadura debe estar aislada, no debe haber continuidad entre el estator y esta armadura, deben estar aisladas. Si hay continuidad entre estos, el problema es aquí, que está en corto, que algún alambre que tenemos aquí, como está cubierto de un barniz de aislante, igual con alta temperatura o sobrecalentamiento, si llega a retirar ese aislante y hace contacto la armadura con el estator, con cada una de estas divisiones. De estos deben estar separados por completo. Si alguna está junta, pues ahí también podríamos ver que aquí se puede generar calentamiento, se pueden quemar. Entre estas se pueden unir y puede generar un problema, pero en este caso no veo ningún problema, pero sí le podemos dar un mantenimiento. Y vamos a hacer la prueba de continuidad a esta armadura, que esto es lo más importante. Quiero mostrarles aquí los imanes, no sé si se alcanzan a apreciar, pero ahí hace falta material de imán. A todo esto le podemos dar mantenimiento, pero esto me hace mucho ruido que se haya desprendido bastante material como el que podemos ver aquí. De hecho, aquí hay un poco. Ese es un pedazo de imán. Aquí fue el problema. Aquí está el faltante de imán. En las fotografías se aprecia mejor. Vamos a hacer una prueba de continuidad aquí con la armadura, que está aislado estos componentes, para descartar que esto pues esté en corto o que esté quemado. Vamos a ocupar el multímetro colocando en la medición de continuidad. Lo que vamos a hacer aquí es poner una punta, no importa cuál color sea, pero tenemos que verificar que esto esté aislado. Podría escucharse un sonido de continuidad en algún lado. En este caso, al girarlo completamente, una punta en la armadura y otro en el estator, deberíamos de tener un pitido si alguna línea estuviera en corto o estuviera dañada. Debería de sonar así si tuviéramos un problema.
no es el caso, quiere decir que esta armadura pues está bien. No hay un daño, en la armadura se encuentra en buenas condiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle mantenimiento. Quiero lijar esta parte, limpiar aquí entre las separaciones de cada devanado, cada línea. Quiero hacer una limpieza, limpiar esto, lubricar y volver a armar. Si en caso de que este motor pues no gire, hay una probabilidad de que la falta de ese pedazo de imán, porque nada más es uno, parte de aquí hace falta un pedazo de imán y en la parte de abajo. Estos imanes son importantes, deben estar completos para que se genere la fuerza suficiente para que gire el rotor. Este rotor, debe estar bien calculado para que pueda girar, se genere el campo magnético. Si llegase a faltar eso, indica que perdería fuerza, y esa sería una causante del por qué no lo deja girar. Pero vamos a hacer un mantenimiento, vamos a hacer limpieza de esto, limpieza aquí adentro, los portacarbones, también importante. Vamos a revisar el cableado, que no esté en corto, que algún fuelle o algún protector esté calentado y esté haciendo un corto. Todo esto lo vamos a revisar. Vamos a ver si encuentro algún detalle anormal. Pues bien, tengo prácticamente el motor de arranque desarmado en despiece. Ya hice pieza entre las separaciones de cada pista. Entre cada una hice una limpieza. Ocupé esta lija para limpiar sobre esta parte de esta forma. También lijé un poco aquí la armadura. Después de las pruebas de aislamiento que hicimos, esta armadura se encuentra en buen estado. Hice una limpieza en la parte de adentro de los portaimanes, de toda esta cubierta. Limpié un poquito de oxidación que tenía aquí alrededor, en esta parte. Como pueden apreciar, todo esto es corrosión, se puede retirar. Esta es corrosión que se va generando y se va transmitiendo de la parte exterior a la parte interior, el óxido. Afortunadamente pues no hay demasiado. Aquí lo que siempre recomiendo es ver si ustedes perciben un poco de oxidación. Recomiendo limpiarlo de la mejor forma. Puntos de contacto, por ejemplo, se llega a generar la corrosión aquí, entonces puedes usar la lija. Tengo el portacarbones también, como pueden ver, pues también hice una limpieza, quité un poco de corrosión que se estaba generando aquí en esta cara y en la cara posterior, un poquito de corrosión que también tenía aquí en la base del portacarbón. Ocupé un limpiador especial, pueden ocupar un limpiador de frenos que no es tan agresivo para los componentes de plástico, pero yo recomiendo más un limpiador de componentes eléctricos. Creo que es lo mejor que se puede usar para no dañar partes plásticas. Esta es la tapa de los portacarbones, tiene un buje que también lijé un poco y limpié. Tengo el émbolo del solenoide también de una limpieza, también le limpié un poco en la parte de adentro del solenoide. Limpié esta pieza que es el que se encarga de mover el bendix. Está ensamblado de esta forma y esta es como una horquilla que impulsa el bendix hacia afuera y el mismo resorte lo regresa. Quiero mostrarles la parte del bendix, que es este. También limpié esta parte, puntos de giro. Quiero lubricar este mecanismo. Voy a colocarle
grasa en la parte de adentro. Limpié la pista donde corren los engranes planetarios, que los tengo desmontados. Hice una limpieza también a estos 3 engranes para volverlos a colocar en la misma posición. El housing, esta tapa, si se puede alcanzar en la parte de aquí al fondo, tiene un buje piloto. Este buje también es recomendado reemplazarlo o darle mantenimiento. Yo no lo veo tan dañado, hay que volver a usar un poco de grasa para lubricar. Se ensambla con esta flecha. Aquí yo le voy a colocar un poco de grasa. Esto es lo que son estos aislantes. También recomiendo darle solo una limpieza con trapo de esta forma para retirar todo lo que es contaminación. Hay a veces partículas del mismo imán que se quedan ahí pegadas y generan pues el problema. Bien, lo que vamos a hacer ahora es volver a armar todo, engrasando todos los componentes e iniciando por esta parte para armar todo lo que es el mecanismo planetario y el Bendix. Voy a ocupar un poco de grasa para engrasar el housing. Aquí está la grasa, hasta el valero piloto. Quiero colocarle toda la grasa. También voy a lubricar esta parte del Bendix. Será necesario colocar antes también la horquilla para que entre todo el componente, el mecanismo completo. Este es el trabajo que hace. Hay que ubicar bien la posición de cómo se involucra a trabajar. Aquí lo que yo siempre recomiendo es colocar en esta posición la horquilla. Lleva una sola posición para que éste pueda desplazarse e impulsar el Bendix. De esta forma, comiendo todos los puntos donde hay un trabajo mecánico que esté un poco lubricado de esta forma. En esta parte plástica tiene unas guías de unión. Tiene estas guías que coinciden con estas marcas de la misma forma cilíndrica como esta y como la que está de este lado. Es una sola posición, coinciden perfectamente. Vamos a ingresar de esta forma. Tratando de centrar toda la pieza primero, una vez ya que pase la horquilla. Entonces ahora sí buscamos la posición del plástico del porta planetarios. Aquí hay que centrar esa flecha con el buje piloto. De esta forma ingresó todo el componente por completo. Entonces aquí vamos a hacer una simulación de cómo trabaja esta horquilla. El émbolo se contrae para impulsar el Bendix y este es el trabajo del Bendix. Este componente es el que se encarga de mover esta horquilla, este de aquí que va al solenoide, hace este trabajo. El resorte empuja y el solenoide, al energizar el campo magnético, lo contrae. Vamos a proceder a engrasar un poco aquí todo lo que es el área de los planetarios, los engranes. Vamos a aplicar grasa que quede bien lubricado, y en la parte del centro tenemos otro buje que también le di servicio, limpieza, y vamos a volver a lubricar. Ese centro coincide con esta flecha aquí y tiene que girar libremente de esta forma. Se gira perfectamente, se transmite el movimiento. Bien, aquí en esta parte va este aislante que protege de la contaminación exterior. Se coloca de esta forma y se desliza con mucha precaución para no dañar el hule. De esta forma. Así es como va este hule aislante. Por favor, recomiendo siempre agregarlo, porque si no todo el agua, la contaminación podría ingresar al componente y
Ya que tenemos el hule colocado, vamos a colocar, a engrasar, a lubricar los engranes planetarios. Como pueden ver, lubriqué con grasa toda la parte del mecanismo de los engranes planetarios. Aquí recomiendo no abusar, no colocar mucha grasa, porque contaminar pues todos los componentes eléctricos. Tienen aislantes como este, que lleva una posición específica, que igual debe de coincidir. Hay unas marcas que ya trae, donde nos indica que va en esta parte. Tiene unas guías también. ¿Cómo te das cuenta de esto? Aquí en la base, donde van los imanes, tienen estas dos patitas de acero que coinciden con la parte superior, aquí donde está el aislante, la goma hule. Esas deben de ir en esa posición. Si aprecias en esta parte, estos huecos quedan marcados sobre el hule, sobre este hule. Entonces es como una referencia para que se vuelva a armar en la misma posición. Bien, lo que vamos a hacer es ahora ensamblar esta parte de los imanes. Vamos a hacer coincidentes estas guías con esta parte, y ahí tenemos fija esta pieza. Una vez que ya tenemos esto armado, vamos a colocar el estator, la armadura, el rotor. Vamos a lubricar en esta parte con un poco de grasa. Como pueden ver, tengo engrasado la flecha de salida del rotor. Así lo vamos a ingresar. Aquí hay que tener mucha precaución, porque los imanes hacen que se pegue inmediatamente la armadura. Entonces vamos a tratar de sincronizarlo. Girarlo para que todo embone perfectamente. ¿Cómo verificamos? Bueno, pues podemos visualizar que al girar el rotor transmite el movimiento y gira el Bendix para ambos lados. De esta forma comprobamos que no tenemos ningún atascamiento en este mecanismo. Ahora viene, creo que la parte más importante: colocar los carbones, portacarbones, para tapar de una vez esta parte, y ya al final colocar el solenoide. Antes de colocar el portacarbones, quiero hacer mención de algo muy importante. Este aislante, esta goma, no debe de estar pasada por el otro lado del portacarbones sobre esta placa. Tiene que estar por dentro. ¿Por qué? Porque esto debe estar totalmente aislado del housing del cuerpo, de la tierra física del motor o del auto. Entonces, si esto lo colocamos acá, una vez que se coloquen los tornillos de fijación de la tapa, que va aquí, puede hacer contacto con la parte de adentro del cable. Entonces tiene que ir por adentro, no por fuera, por adentro, para que aísle el tornillo, y de esta forma ya no se aterrice a tierra el circuito. Entonces tiene que estar totalmente aislado esto de la tierra física o del negativo de batería. Ahora aquí me ha tocado ver que por dentro del fuelle de este cable se acumula la corrosión, o la misma corrosión rompe este cable y se parte en dos, y aquí hay un corte de corriente, y también es confuso porque no hace ni siquiera el auto o el motor de arrancar, porque no hay nada. Aquí se abre completamente esta línea. Ya me ha tocado ver hacer reparaciones de estos cables para volver a ocupar pues todo el componente de los carbones, porque todo esto está bien. El problema es de aquí a acá, el corte de corriente, cuando se rompe por la corrosión, se lo come todos los alambres del cable. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ocupar el mismo dado
guía para que coincida con el estator. Ahora este lleva una posición, el cable debe de ir direccionado a esta guía coincidente. De esta forma vamos impulsando poco a poco, también para no dañar los carbones. De esta forma ir centrando, vamos a ir centrando hasta que pase por completo y liberemos el dado. Aquí ya los carbones están haciendo contacto con el estator. Hay que direccionar a la posición coincidente entre también la tapa de los portacarbones y la guía del cable. Y también esta guía es del cable, debe de coincidir también con el cable, de esta forma. Una vez que tengamos esto coincidente, nos va a coincidir las cuerdas, los tornillos para fijar el portacarbones. Aquí voy a colocar grasa aquí en el buje un poquito para que lubrique el eje del estator. Aquí tengo la grasa, la voy a aplicar al buje. Aquí recomiendo que sea un poco de grasa, no exceder, para que no salpique al estator y no se contamine y se genere un aislamiento de la corriente por la grasa. La grasa es también un aislante, no es un conductor. Limpiamos, tenemos la grasa en esa parte. Vamos a colocar la tapa del portacarbones que en una sola posición se hace coincidente de esta forma. Quiero hacer un comentario antes de ensamblar. Si hay un buje dañado, lo que pasaría es de que esto dejaría de centrarse, ya no estaría centrado totalmente y estaría haciendo contacto el estator con algún punto del portacarbones y generaría un corto. Vamos a proceder con la instalación de esta tapa de esta forma. Mucho cuidado. Ahí paso por completo. Ahora sí, los tornillos coinciden perfectamente. Vamos a fijarlos de una vez. Voy a ocupar mi punta de cruz, posicionando el primer tornillo de esta forma. Aquí lo que estoy haciendo es que no estoy sintiendo que entre adecuadamente el portacarbones, y esto es porque todavía le hace falta asentar y tenemos que estar seguros de que esta tapa esté perfectamente sellada con esta cubierta. De esta forma, una vez que esté coincidiendo, aquí se va a sentir como va a empezar a agarrar las cuerdas y va a jalar el portacarbones al llegue el tornillo. Vamos a colocar el segundo tornillo del portacarbones y de igual forma lo hacemos coincidente primero. Con la mano es lo que estoy haciendo, no quiero dañar las cuerdas del portacarbones. Bien, una vez que ya está coincidente, apretado al llegue, voy a ocupar el impacto solamente para apretar, que quede bien apretado. Bien, ya que tenemos esta parte, ahora sí vamos a colocar los tornillos hexagonales cabezadillas. Recuerden la marca, nos sigue coincidiendo esta marca con la de esta cubierta, esta carcasa. Los tornillos los vamos a colocar para que ya no tengamos el riesgo de que todo se desarme. Entonces les sugiero también verificar la longitud, el largo de cada tornillo, porque hay veces que un tornillo podría ser más largo que otro. Colocamos el primero de esta forma, colocamos el segundo de esta forma. Voy a ocupar el impacto con el dado número 10. Listo, ahora sí tenemos fija
resorte, que le doy un poquito de, para que agarre otra vez la tensión. Tengo aquí el solenoide, luego va el resorte y luego va el émbolo. Aquí en el émbolo le voy a agregar un poquito de grasa también, de esta forma. Listo, ahora sí vamos a colocar el émbolo de esta forma y coincidirlo con la horquilla de esta forma. Y lo que vamos a hacer es buscar nuestra marca, ya que esta debe de coincidir con esta, así. Una vez que lo tengamos ya coincidente, ahora sí vamos a colocar los tornillos del solenoide. Vamos a ocupar el Phillips o de cruz. Y procedo a colocar el otro. Bien, voy a ocupar el impacto. Listo, pues ya tenemos solo que colocar la tuerca. Está un poco en corrosión, y lo que me interesa es que haga contacto con la parte plana de la tuerca. Vamos a lijar un poco. Para retirar todo lo que es corrosión. Limpiamos un poco la tuerca. La corrosión también es un aislante, es un conductor. Todo el óxido. Aquí vamos a ocupar el dado 12 milímetros. Recomiendo no apretar tanto esta tuerca, que es parte del bobinado entero. Es el dado número 12. Vamos a ocupar impacto y solamente un ligero apriete. Pues bien, ya que tenemos todo armado nuevamente, vamos a proceder a hacer las mismas pruebas. Vamos a ocupar otra vez el jumper como fuente de energía, las conexiones de los cables, y vamos a probar la línea A, la línea B y cerrar el circuito para ver cómo se comporta esto. Pues bueno, vamos a hacerlo. Bien, vamos a colocar nuestro negativo. Vamos a conectar el positivo al borne libre del solenoide de esta forma, y vamos a hacer el puente con el interruptor. Colocamos el puente y nos vamos al pin A. Como pueden ver, ya tengo nuevamente conectado el negativo de la fuente de alimentación, el positivo al borne del solenoide, haciendo el puente del positivo al pin A por medio del interruptor. Vamos a energizar y vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos activación del solenoide. Ahora tengo el pin B conectado con el interruptor. Aquí le voy a agarrar un poco el motor en caso de que gire. Ese ruido nos indica que el motor está girando ahora. Anteriormente, en la primera prueba, pues no hacía nada. Comprobamos que el pin A se encarga de impulsar el solenoide, el pin B se encarga de hacer girar el rotor. Voy a hacer un acercamiento. Wow, tiene fuerza.
aquí solamente estamos energizando el pin B. Lo que vamos a hacer ahora es energizar ambos, haciendo un puente entre los dos, de cierta forma que ahora ya va a tener la sincronización tanto del Bendix como el giro del rotor. Lo que vamos a ver es que va a salir el Bendix y va a girar el rotor. Vamos a hacer la prueba. Voy a cerrar el circuito haciendo el puente entre pin A y pin B. Vamos a ver qué sucede. Como pueden ver, está funcionando otra vez el motor de arranque. Al hacer el puente entre A y B, cierro el circuito por medio de este caimán. Se escucha que primero sale el solenoide y luego gira, pero aquí la sincronización es por medio de un switch del auto. Pero realmente aquí ya estamos energizando el circuito para que el motor cumpla la función de trabajo. Pues como pueden ver, ya pudimos hacer trabajar este motor eléctrico, que la verdad yo ya no tuve el tiempo de hacer estas pruebas. Fue por eso que tomé la decisión de indicarle al propietario que se reemplazara por uno nuevo, colocar este motor de arranque reparado, reconstruido, si lo quieren ver de esa forma. Fue un mantenimiento, fue un servicio, pero siempre y cuando no tengamos desprendimiento de material de esos imanes, que son muy importantes, podemos ofrecer la alternativa al propietario de que se vuelva a usar el mismo componente, ¿no? Es un simple mantenimiento, reparación. Pero no sabemos el día de mañana de ciertos usos, ciclos de switcheos, de arranque, esos imanes se vuelvan a desprender, se puedan otra vez romper y vuelva a suceder lo mismo. Entonces hay veces de que hay un sobrecalentamiento, hay corriente, como en este caso, que estos cables pues ya se empiezan a calentar. Entonces internamente, al estar bloqueado el rotor, pues lo que va a suceder es que se queme todos los componentes, el cableado interno, el embobinado, pues deje de funcionar. Entonces por eso es ahí analizar de que no se vuelva a presentar el mismo problema. Puede ser que en otros 100.000 kilómetros, en otros 10.000 kilómetros se presente otra vez. Entonces pues este motor de arranque está funcional, pues tal vez así como para este tipo de pruebas, o para también hacer pruebas para un diagnóstico en donde se tiene la duda cuando pues no se tiene el equipo indicado y queremos hacer diagnósticos pues más como prácticos, pues quitas el motor de arranque y colocas este de prueba y así verificas que se salve algún componente, ¿no? Puedes descartar este componente y el problema está en el auto. Entonces más o menos es como la visión y la toma de decisión para reparar, para hacer una reparación. En este caso pues pudimos salvar el motor de arranque. Bien, ya para finalizar este video educativo que quiero transmitir a aquellas personas que les interesa esto, que les gustaría aprender, reforzar el aprendizaje. Recuerden que en esta parte de la mecánica, en esta parte de los sistemas y unas actualizaciones continuas, esto es lo más básico, pero ya hay tecnología un poquito más avanzada en motores de arranques que si no se entiende, se comprende estos principios básicos, pues cuesta trabajo retomar el nuevo conocimiento de nuevos sistemas, ¿no? Está en constante evolución la mecánica, la ingeniería. Entonces esto puede ser para alguien profesional,
alguien que quiera reparar su propio motor eléctrico. Es un principio en todos los motores eléctricos. En el video anterior, para el caso de la Santa Fe, quise tratar de salvar ese motor eléctrico, pero desafortunadamente pues ya tenía un grave daño, ¿no? Que difícilmente yo podría reparar. En este caso pues bien, tenemos un motor de arranque, mantenimiento simple, sencillo, no se ocupa demasiado de herramienta especializada, puntas de cruz para retirar tornillería, un limpiador, una simple lija, y poniendo atención a todos los componentes mecánicos, bujes, rodamientos pequeños, engranajes, que no hagan contacto, los cables, lo que tiene que estar aislado, que está aislado. Entonces es nada más ese tipo de cuidado, esa visión, como ese ojo clínico para poder hacer una evaluación y dar opciones de reparación. Aquí también pues como pueden ver está roto aquí esta parte, aquí debe de tener pues una conexión segura del conector que viene del auto para que no tenga un falso contacto, ¿no? Pero digo, para hacer algunas pruebas de diagnóstico yo creo que esto nos podría funcionar. Otra recomendación que les puedo decir es, se puede hacer una limpieza con una carda, todo lo que son cubiertas, esto principalmente, esto es como un cáncer, toda esta corrosión que tiene aquí, que se desprende, es corrosión que va contaminando del exterior al interior, y hay momentos que pues ya ni siquiera gira y toda la corrosión se contamina. Entonces, puntos de corrosión, limpiarlos, lijarlos de la mejor forma para pues poder tener resultados como esto. Lubricación también, no abusar mucho de la lubricación. Aquí podrían cardear todo este óxido, volver a pintar, colocar un tape aquí para no borrar el número de parte original. Se puede pintar el exterior, esto también, para que digo sea un trabajo también más presentable, ¿no? Todo esto pues difícilmente se le comparte al propietario, para eso es la idea de estos videos informativos, para que también sepan cómo es, cómo lo pueden hacer, o qué es lo que hace por ejemplo un maestro eléctrico que es especialista en esto, a la hora de explicarle, pues como propietario entienda las operaciones que se tienen que realizar, y de esa forma pues también no se pierde esa credibilidad, ¿no? de los maestros eléctricos, mecánicos. Todo esto se puede documentar, enviárselo al propietario. Mira, encontré esto, ya voy a hacer esto, ya hice esto, pruebas funcionales. Y creo que es la mejor forma de retroalimentar un diagnóstico. Creo que de esa forma, no sé, como propietarios, pues me gustaría saber sus comentarios. Si creen viable saber esto, para que pues también no nos engañen, ¿no? Estos problemas son muy comunes aquí en New Brunswick, en Canadá, y más cuando los autos se quedan parados por meses. Hay veces que 3 meses son suficientes para que esa corrosión bloquee el mecanismo de giro del rotor. Entonces toda esa oxidación se va introduciendo, va penetrando a los puntos y pues deja de funcionar. Cuando llegamos y queremos arrancar el auto, pues se escucha clac clac, tic tic, y te vas a batería está buena, está en buenas condiciones, pero pues ahí una vez que tienes todas las señales de referencia del conector que llega aquí, pues te vas a este componente. A veces me ha tocado ver que autos pues con bajo kilometraje, pero ya la oxidación es demasiada, que aunque se vean buenos, bonitos, pero ya hay corrosión. Entonces esto es muy común que pasa aquí. Les agradezco mucho que hayan visto este video, espero les haya funcionado. Estoy abierto a comentarios, retroalimentación. Entonces esto fue un procedimiento de diagnóstico, de mantenimiento, para dar alternativas de reparación. Usar un componente evaluado, una vez evaluado las condiciones, o reemplazar por uno nuevo. También pues ayudamos un poco a la economía, ¿no? Estos componentes son caros,
Entonces no muchas personas tienen como que el acceso, ¿no? De que, bueno, reemplázalo por uno nuevo y vámonos. Hay que buscar alternativas siempre para ayudarles, ¿no? Esto lo comparto a la comunidad, dedicado a la comunidad que se encuentra en Canadá con este tipo de problemas. Me ayudaría mucho si le dan me gusta, activan su campanita de notificaciones, se suscriben al canal. Voy a generar más videos para que lleguen a ustedes. Y pues recuerden, el frío pone a prueba las máquinas, la vida pone a prueba a las personas. No se trata de quién es el más fuerte, sino quién es el que mejor se adapta. Esto es Mecánica Bajo Cero. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Nos vemos pronto.